Proceso de respiración en seres humanos, presentado por los estudiantes Hugo Garbet, Daniel Pulgar, María Soto, Cineolí Rosales, Adrianelli Sibira, Víctor Salima. La respiración humana es un proceso vital regulado por mecanismos neurológicos, mecánicos y bioquímicos. El control central de la respiración se encuentra en el tronco encefálico, especialmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Allí se localiza el grupo respiratorio dorsal encargado de la inspiración tranquila y el grupo respiratorio ventral que se activa durante la respiración forzada. Además, los centros neumotáxicos y apneústicos ubicados en la protuberancia modulan el ritmo respiratorio y la transición entre inspiración y expiración. Los impulsos nerviosos generados por estos centros viajan a través de los nervios frénicos e intercostales, estimulando el diafragma y los músculos intercostales externos. Durante la inspiración activa, el diafragma se contrae y desciende mientras las costillas se elevan, aumentando así el volumen de la cavidad torácica. Este incremento de volumen genera una disminución de la presión intrapulmonar, permitiendo la entrada de aire desde el exterior. En la expiración pasiva, los músculos se relajan, el volumen torácico disminuye y la presión intrapulmonar se eleva, expulsando el aire hacia el ambiente. Una vez que el aire alcanza los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso por difusión simple, guiado por gradientes de presión parcial. El oxígeno, con una presión de aproximadamente 104 milímetros de mercurio en el alvéolo, difunde hacia los capilares pulmonares, donde su presión es de 40 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono, con una presión de 45 milímetros de mercurio en la sangre capilar, difunde hacia el alvéolo, cuya presión es de 40. Aunque el CO2 es menor, su alta solubilidad permite una difusión eficiente. El oxígeno se transporta en su mayoría unido a la hemoglobina dentro de los eritrocitos, formando oxigemoglobina. El dióxido de carbono se transporta principalmente como bicarbonato en un 70%, seguido de una menor proporción disuelta en plasma. En los tejidos, el oxígeno se libera de la hemoglobina y difunde hacia las células, alcanzando la mitocondria. Allí actúa como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria, permitiendo la producción de ATP mediante la fosforilación oxidativa. El CO2, generado como desecho metabólico, regresa a la sangre venosa, contribuye el equilibrio ácido-base y finalmente es eliminado por los pulmones en la expiración. Una de las diferencias principales entre la ventilación y la respiración es que la ventilación es el proceso mecánico y físico de mover el aire, inspiración y expiración hacia adentro y fuera de los pulmones. La respiración es el proceso más amplio que incluye la ventilación y fundamentalmente el intercambio gaseoso, obtener oxígeno, eliminar el CO2 de la sangre a distintos niveles. La ventilación pulmonar es el flujo de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Consta de inspiración, entrada de aire y expiración, salida de aire. También su propósito es renovar el aire de los alvéolos. La respiración, en cambio, abarca todo el proceso biológico e incluye varios pasos, ya sea ventilación pulmonar, intercambio gaseoso, transporte de gases por la sangre, intercambio gaseoso, respiración celular, que beneficia la producción de energía de la ATP en las células. En resumen, la ventilación es solo el primer paso mecánico dentro del proceso biológico completo de la respiración. La ley de Fick. La ley de Fick explica el movimiento de los gases a través de la membrana alveolo-capilar, ya que establece que la velocidad de difusión de un gas es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial entre ambos lados de la membrana y a la capacidad de difusión de la misma. Los gases se mueven desde áreas de alta presión y a áreas de baja presión. Y la ley de Fick describe cuántos gases se mueven en función de estas diferencias de presión y las características de la membrana. El gradiente de presión.
La fuerza impulsora para la difusión es la diferencia en la presión parcial de un gas entre el alveolo y el capilar. El oxígeno se difunde desde el alveolo, donde tiene mayor presión parcial, hacia la sangre capilar, mientras que el dióxido de carbono se difunde en la dirección opuesta. La capacidad de difusión. Este factor incluye propiedades de la membrana como su grosor y área, y propiedades del gas como su solubilidad y peso molecular. El movimiento de los gases. La ley de Fick cuantifica la cantidad de gas que se difunde por unidad de tiempo. Adrianely Sibira, y en esta oportunidad vamos a abordar el punto sobre la respiración celular. Este es un proceso que las células utilizan para producir o generar energía a través de los azúcares o las moléculas orgánicas, en donde los carbonos y los hidrógenos reaccionan a la presencia de oxígeno. El resultado de este proceso de respiración celular es el dióxido de carbono, el ATP y el agua, donde el dióxido de carbono se elimina de la célula y el ATP es la molécula que las células utilizan para su funcionamiento. Este proceso de respiración suele dividirse en dos tipos de respiración, la aeróbica y la anaeróbica. Esta final es menos eficiente, ya que se produce en la menor cantidad de energía debido a la ausencia de oxígeno. Ahora, para que este proceso se pueda llevar a cabo es necesario señalar ciertas etapas del proceso. La primera de ellas, la glucólisis. En esta se consumen 2 moléculas de ATP y se producen 4 moléculas de ATP. El ciclo de Krebs, que es la segunda etapa, se producen los dióxidos de carbono y moléculas transportadoras de electrones. El dióxido de carbono se elimina de la célula y estas moléculas transportadoras de electrones pasan a la siguiente etapa, la fosforilación adictiva. Acá se dice que las moléculas transportadoras de electrones depositan electrones en el interior de la membrana de la mitocondria. Estos pasan por moléculas de oxígeno, las cuales se combinan iones de hidrógeno para generar agua. Luego a esto se le añade un grupo de fosfato al adenosín difosfato para formar lo que es el ATP. Esto se conoce como proceso de fosforilación. Hay 3 factores importantes que influyen de manera positiva o negativamente en la respiración aeróbica. Son la temperatura, la concentración de glucosa y la concentración de oxígeno. Respecto a la temperatura, esta influye en las reacciones, en la velocidad de las reacciones enzimáticas que se realizan durante este proceso, ya sea el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones o la glucólisis. A mayor o menor temperatura se van a reducir las funciones de estos ciclos. En el caso de bajas temperaturas va a disminuir la velocidad enzimática y en el caso de altas temperaturas se puede desnaturalizar la función enzimática, haciendo que este proceso se detenga. En el caso de la glucosa, ya que es el combustible principal de la respiración aeróbica, a niveles de glucosa bajos, las células pueden depender de otras alternativas como fuente de energía, ya sea los ácidos grasos o los aminoácidos. Sin embargo, estos ATP que se producen pueden ser menos eficientes o en menor cantidad. En el caso de la concentración de oxígeno, la respiración aeróbica requiere oxígeno para oxidar completamente la glucosa en dióxido de carbono y agua, produciendo una gran cantidad de ATP. Si el oxígeno es limitado, por ejemplo, en condiciones anaeróbicas, las células cambian a la respiración aeróbica o fermentación, lo que genera menos ATP.